Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Muchos educadores, padres, sacerdotes, religiosos y religiosas están muy preocupados por la educación sexual de los niños y adolescentes hoy en día. El fácil acceso a Internet, leyes que imponen asignaturas que promueven una iniciación en la vida sexual desde muy jóvenes, películas, series y redes sociales que tratan continuamente como normales las relaciones sexuales extramatrimoniales, experiencias nuevas, la masturbación, etc. suscitan ideas equivocadas que se asientan en el proceso de maduración de los niños y adolescentes, llevándoles a una idea equivocada del amor, de la relación con los demás, llegando incluso a adicciones muy prontas. En esta línea nos hemos encontrado con una carta escrita por un joven que empieza reflexionando sobre una película cuyo título es ya un enunciado del problema. Mañana es ya demasiado tarde. Y continúa. El director tiene razón. Es preciso enseñar a los niños. Los padres hasta cierta edad no dicen nada, pensando y esperando que el muchacho no sepa nada. Después, de repente, dicen las cosas, como si el chico, por un desconocido fenómeno de iluminación divina, supiese todo. ¿Por qué actúan así? ¿Por qué permiten algunas cosas? La vida es amor, Dios es amor y protege a los que aman. Pero no. El joven hasta cierta edad no debe saber nada, después debe saber todo, siempre por sí mismo. En mi opinión, en ciertas cosas no se debe ser autodidacta. Tal vez nadie ha pensado cómo los jóvenes aprenden ciertas cosas. La cosa que es la más santa del mundo llega a nuestros oídos rodeada de una asfixiante nube de pecado que no se tendría si le diesen otras convicciones morales. He aprendido que ciertas cosas se hacen no para conservar la especie humana, sino para divertirse, como si se tratase de jugar al fútbol. Y como me ha pasado a mí, a todos los demás. ¿Por qué? Porque nadie ha pensado en decirnos cómo son las cosas de verdad, dejando que nosotros, como animales, siguiésemos nuestros instintos o que hiciésemos bajo la dirección de un compañero mayor cosas por las que tendremos remordimientos toda la vida. Cuando ya es demasiado tarde, alguno intenta educarnos. Demasiado tarde. Si Mireia hubiese sabido cómo eran las cosas, no habría intentado suicidarse, porque habría sabido distinguir el bien del mal. La frase que hoy se oye más es esta: los jóvenes modernos son viciosos e inmorales. ¿Pero de quién es la culpa? No ciertamente de ellos. Si les hubiesen acostumbrado desde pequeños a mirar el mundo con ojos limpios, no lo verían con ojos impuros, y no lo harían todavía peor de lo que lo es ya. Nuestros hijos nacerán en un mundo sucio, malvado y lleno de peligros. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ayudarles a pasar entre las porquerías sin mancharse, y de ello deberemos dar cuenta a Dios. Muchas veces los padres no son capaces de enseñar y educar a sus hijos, lo que es consecuencia del hecho de que a ellos tampoco les enseñaron. Entonces, ¿quién debe educar? Los maestros. La escuela no puede estar hecha solo para enseñar las aburridas e inútiles reglas de gramática y ciencias. Traicionaría su más alta misión, que es enseñar a vivir. Hoy por el camino he visto un hermoso niño con dos bellos ojos y pensé que un día fui tan inocente como él y casi lo envidié. El mundo está lleno de porquería y yo estoy tan sucio como el mundo. Es duro escribir esto, casi me repugna, pero después tal vez me sienta mejor. También yo fui inocente, pero nadie me ayudó. Un día me enseñaron que no nací en una berza. Maldito sea ese día. No tengo madera de santo. A mi vez he enseñado a otros y la vergonzosa cadena de iniquidad no sé dónde terminará si algún día termina. Un día también yo me casaré y tendré familia, pero prometo que tendré cuidado de ellos de modo que mis hijos no conozcan el mal, sino en todas partes vean solo el bien. He añorado demasiadas veces el tiempo feliz en el que creí que el mundo había sido hecho solo de cosas buenas, como así lo sería si nosotros no lo hiciésemos ser del todo malo. Esta impactante carta presenta una serie de problemas muy reales. Es hora de despertar, de hablar a los niños y a los adolescentes antes de que llegue esa mañana que será demasiado tarde sobre la realidad de la afectividad y la sexualidad de la persona. El hombre está hecho para amar y ser amado, es a su vez un ser social y el acto sexual ha sido pensado por Dios con un fin unitivo y procreativo. Dentro del contexto del matrimonio expresa la belleza de la llamada de Dios a unirse formando los dos una sola carne dentro del orden pensado por Dios. A los niños y a los jóvenes deberían ser los padres los que les
vayan enseñando, de acuerdo a su capacidad, esta realidad humana, que cuando lo aprenden por sí mismos o por otras personas ajenas, normalmente suele ser de manera sucia y muchas veces precoz para ellos. A su vez, es necesario hablarles de la sexualidad en términos positivos, no tanto prohibitivos, sino formando sus conciencias y elevando cada argumento al fin último. Cierto es que en esta sociedad tan hedonista, tan egoísta, tan individualista, hay que transmitir muy claramente que no valen ambigüedades. O somos de Cristo o somos del mundo. Si somos de Cristo, no vale regirse por los criterios del egoísmo, del placer, de considerarme el centro del universo. Tengo que aprender a ver que hay una realidad fuera de mí, de mis ideas, de mis pensamientos, que existe un Dios que me ama y que ha puesto un orden a las cosas. En consecuencia, debo vivir cada momento conforme al fin para el que he sido creado y utilizar cada cosa de acuerdo a ello, de forma que no haga una exaltación del placer que me lleve a una sexualidad desenfrenada, sino que viva una auténtica castidad conforme a mi estado, para tener un corazón libre para amar. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Congo. Nuncio afirma que esperan al Papa para curar las heridas tras el atentado. Kenia. Ordenan al primer sacerdote católico ciego en Kenia. Australia. Universidades australianas vuelven a los exámenes en papel. Pasaremos después a las noticias nacionales. Las leyes de género están pensadas para ser autoaplicadas desde el miedo. El aborto pierde apoyo según los sondeos. Portavoz del PP en Huelva compara aborto con asesinato y luego pide perdón. Archidiócesis relanza trabajos para beatificación de Isabel la Católica. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Se publica el libro de los escritos de Benedicto XVI posteriores a su renuncia. Obispo autoriza oración para la devoción privada a Benedicto XVI. Catequesis del Papa Francisco. Jesús, modelo de anuncio. Un atentado golpeó una iglesia pentecostal en Kasindi, en el territorio de Beni, Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo, en la frontera con Uganda, que según Vatican News dejó al menos 17 muertos y más de 40 heridos. Los yihadistas que han reivindicado este atentado colocaron y detonaron el artefacto y amenazaron con nuevos atentados. Monseñor Ettore Balestrero, nuncio apostólico en el país, ha afirmado que este acto terrorista es una señal preocupante, más aún porque confirma la involución de la situación sobre el terreno. Precisamente por eso, el encuentro del Papa, cuando venga con las víctimas del Este, será muy importante. En el Congo se espera la visita del Papa, que tendrá lugar del 31 de enero al 5 de febrero con gran emoción. El esfuerzo en materia de seguridad y orden público es gigantesco. Baste decir que se esperan al menos 2 millones de personas en la misa que el Papa celebrará en Kinshasa, expone el nuncio. Monseñor Balestrero cuenta una historia maravillosa que se ha producido antes de la visita del Papa. Un chico que asiste a misa todos los domingos aquí en la Nunciatura. Se interesó por la visita del Papa y ayer mismo me pidió recibir todos los sacramentos de la iniciación cristiana. Este me parece el objetivo principal de la visita: despertar la fe en los que no la tienen y fortalecer la alegría en los que sí. Muchos dicen que la visita del Papa es un sueño hecho realidad. En todo el país hay expectación por recibir una palabra de consuelo y también por curar heridas que desgraciadamente siguen sangrando, y especialmente sangran en el este. Monseñor Balestrero considera que en el Congo se está viviendo una situación devastadora. Gente muriendo en la carretera, se están desarrollando enfermedades, por desgracia también el cólera, y se necesitan urgentemente lugares donde alojar a la gente. La Iglesia está haciendo un gran trabajo. Los sacerdotes y las monjas permanecen sobre el terreno, se han convertido en catalizadores de la ayuda. Recogen ropa, medicinas, alimentos y los distribuyen. Es una diócesis dividida en dos. De 32 parroquias, 6 están en territorio ocupado por el M23. Según el ejército del Congo, este atentado ha sido una represalia por las bajas infligidas por el ejército a los yihadistas, según recoge la agencia Fides. Según el capitán portavoz de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, antes del fin de año el ejército regular había hecho un llamamiento a la población para que tuviera cuidado con la posibilidad de atentados, porque tenemos información fiable de que, ante las pérdidas sufridas, los terroristas se preparaban para atacar asentamientos civiles. Tomamos medidas de seguridad para proteger a los civiles. Sin embargo, por desgracia, los terroristas consiguieron colocar un artefacto explosivo improvisado en la iglesia de Kasindi. El portavoz militar concluyó: la población debe saber que nos enfrentamos a una amenaza terrorista, pero les pedimos que mantengan la calma y confíen en el ejército.
La ordenación del primer sacerdote católico ciego en Kenia ayudará a mostrar a la gente que la discapacidad no es incapacidad, dijo el arzobispo de Nyeri, Monseñor Anthony Mueria. El arzobispo de Nyeri reflexionó sobre la ordenación sacerdotal del padre Michael Mitamo, quien perdió la vista mientras servía como diácono. Este nuevo sacerdote, el padre Michael, nos ayudará a apreciar de una manera muy nueva la capacidad, la facultad de las personas que pueden tener alguna deficiencia debido a sus situaciones, dijo Monseñor Mueria un día después de presidir la ordenación sacerdotal. El arzobispo añadió que la ordenación sacerdotal del padre Mitamo es motivo de gran alegría porque, a pesar de su limitación, a pesar de los obstáculos que ha tenido que atravesar, ha salido a dar testimonio de que esta discapacidad no es un obstáculo para responder a la llamada de Dios. El padre Mitamo fue ordenado sacerdote junto a otros 5 diáconos durante la misa celebrada en los terrenos de la escuela primaria San John Bosco de Kiamuiru, en la que participaron el arzobispo emérito de Nyeri, Monseñor Peter Kairu, miembros del clero que ejercen su ministerio en la archidiócesis, religiosos y laicos. Monseñor Anthony, que comenzó su ministerio episcopal en enero de 2004 como obispo de la diócesis keniata de Embu, dijo que le parece lamentable que se discrimine a un sector de las personas que viven con discapacidad. El arzobispo también cuestionó la condición de las instalaciones de muchas instituciones dedicadas al cuidado de personas discapacitadas. Muchos de nuestros niños en esos lugares, en las escuelas, no reciben la dignidad que les corresponde. Los aseos están mal hechos, los cuidadores son pocos, los profesores enviados allí son muy pocos, no pueden ocuparse de ellos, mencionó Monseñor Mueria y añadió que hay muchos obstáculos que limitan la supervisión de las escuelas e instituciones especiales. Al menos visitemos regularmente los hogares de las familias con discapacidades y las escuelas de los niños con discapacidades para ayudar, no solo dando comida, sino para mejorar las infraestructuras, para pasear con ellos, para limpiar, para darles nuevas persianas, indicó Monseñor Mueria. Y prosiguió: prestemos más atención a las personas con discapacidad, entonces sí que veremos el rostro de Cristo en ellas. Acércate a los marginados de la manera que puedas, no pases de largo. Estemos ahí porque Cristo nos llama a tender la mano a nuestros hermanos. En una entrevista con Kenya Television Network News, publicada en YouTube el 16 de enero, el padre Mitamo atribuyó su vocación sacerdotal a la gracia de Dios y expresó su gratitud a Monseñor Mueria por darle la esperanza que necesitaba para seguir centrado en la vocación de sus sueños. No puedo olvidar al arzobispo Anthony Mueria, que realmente ha caminado conmigo, contó poco después de presidir su primera misa el 15 de enero. El nuevo sacerdote animó a quienes viven con algún tipo de discapacidad a tener siempre la certeza de la presencia de Dios en sus vidas. Para las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, eso no significa el fin de la vida. Es importante, es imperativo saber que Dios ya es consciente de ello, y eso es suficiente, destacó. A los discapacitados físicos, a mis queridos hermanos y hermanas, no todo está perdido. Enfóquense en los puntos fuertes que tienen, añadió. El nuevo sacerdote dijo que si no tienen una mano, tienen una pierna. Caminen. Si no tienen una pierna, tienen una mano. Trabajen. Si no tienen o se han perdido la vista, tienen un cerebro. Úsenlo al máximo. Las pantallas en las aulas vuelven a causar problemas. Las universidades australianas han decidido regresar al lápiz y al papel para realizar sus exámenes. Los centros se han visto obligados a tomar esta medida después de sospechar que se estaba utilizando un software de inteligencia artificial para escribir ensayos y otro tipo de textos. La herramienta ChatGPT genera textos de cualquier tema en respuesta a un aviso o consulta previa. Lanzada en noviembre de 2022, este software ya ha sido prohibido en las escuelas públicas del estado de Nueva York. En Londres, un académico lo probó con una pregunta de examen y dijo que la respuesta era coherente, completa y ceñida a los puntos, algo que los estudiantes a menudo no hacen. Por su parte, en Australia, los profesores apuntan que la herramienta aporta una escritura académica, rápida y creíble. La Universidad de Flinders ha sido una de las primeras en Australia en tomar medidas sobre esta herramienta. Nos preocupa la aparición de generadores de texto cada vez más sofisticados. Parecen capaces de producir contenido muy convincente y aumentan la dificultad de detección, señalaron desde el centro. El uso de inteligencia artificial de esta manera socava la integridad académica y es un problema importante al que se enfrentan todas las instituciones de educación y capacitación a nivel nacional e internacional, apuntaron. Pero este software también tiene sus partidarios.
La gente ya lo está usando para hacer ensayos. Deberíamos saber que esto se avecinaba. Es un cambio radical. Es accesible, tiene una interfaz agradable y es fácil jugar con él, señala el experto Walls. Para él, la inteligencia artificial tiene un gran potencial en el sector de la educación. Los maestros podrán corregir exámenes fácilmente después de haberle introducido a la herramienta los parámetros necesarios. Benigno Blanco es padre de familia, abogado, dirigió el Foro Español de la Familia y sobre todo, como le gusta decir, es un abuelo. Pilar Ruy Pérez entrevista en Creo Televisión a este incansable defensor de la familia sobre el gran tema del siglo XXI, el dilema sexo-género. El expolítico desmonta con argumentos la ideología de género y afirma que, en realidad, solo existen hombres y mujeres. Benigno Blanco denuncia la indefensión de los menores ante la ley trans, una trampa que deshumaniza y desprecia a la mujer, y explica por qué la ideología de género no tiene futuro. La ideología de género es una antropología que se basa en el prejuicio de que nuestro cuerpo no determina nuestra identidad sexual, comienza diciendo Blanco. El abogado advierte de que se trata de errores históricos disfrazados. Todos estos errores suelen ser los mismos con otros nombres que los que había cuando empezó el cristianismo. La ideología de género arrastra necesariamente al ateísmo. Uno crea su propia persona y no existe una moral sexual. Yo soy el que creo los criterios de bien y de mal. La ideología de género es antitética con el cristianismo y con cualquier religión. Yo me convierto en el centro de creación, comenta. En este punto, Blanco deja claras cuáles son las certezas sobre este tema. No existe un ser humano asexuado que luego devenga en hombre o mujer. En la realidad solo existen chicos y chicas. La masculinidad y la feminidad nos identifican y nos definen. Yo soy un varón desde que era un cigoto hasta que me muera. Todas las células de mi cuerpo están sexuadas. Si yo anulo eso, me anulo a mí mismo. Si admito que no existe el sexo, no existe el ser humano. No es un tema de pecado o virtudes, es un tema de fondo, asegura. Sobre la ley trans, aprobada en el Parlamento español, Benigno Blanco desvela lo que de verdad se pretende. Son leyes liberticidas. A través de ellas, el poder hace suya una visión de la sexualidad y nos la quiere imponer a todos. Se pretende convertir en delito de odio cualquier opinión sobre la homosexualidad, sobre el debate sexo-género. En una democracia se debería poder hablar en libertad sobre todo esto. Estas leyes quieren acabar con la libertad, denuncia. Y anima a no tener miedo. Nos afecta a todos. Deberíamos ser consecuentes y presionar para que se eliminen, no para imponer otra visión alternativa, sino para imponer la libertad de opinión, de creencias, de vida. La mejor manera de defender la libertad en una democracia es ejercerla. ¿Que no quieren que hables? Habla. ¿Que no quieren que eduques a tu hijo? Edúcalo. Estas leyes tienen una pretensión, que no es la de aplicarse, sino que te la autoapliques por miedo. Sería un error caer en eso, explica. La esencia de la ley trans es que reconoce el derecho fundamental a la identidad sexual, es decir, al género. Sustituye al sexo como definición jurídica de la persona por el género. Esto, en la práctica, quiere decir que no existe ni el hombre ni la mujer, lo cual es un problema para las feministas clásicas. Si eliminas el sexo, eliminas a la mujer, afirma. Sin embargo, Benigno es optimista. Esta ideología, igual que se ha impuesto muy rápido, caerá también muy rápido. En muy poco tiempo estamos viendo sus consecuencias nocivas. Otros errores que ha tenido la humanidad tardaban mucho tiempo en verse. El del género se está viendo muy rápidamente. El primer país de Europa que permitió las operaciones de cambio de sexo acaba de prohibirlas. Suecia, que es un país amoral, pero también muy pragmático, ha visto que no arreglaba la disforia de género y que el índice de suicidio era mayor entre los que se operaban que entre los que, teniendo ese problema, no lo hacían, apunta. La educación sexual en casa debe empezar a los 2 o 3 años. Como esperemos más, tendremos problemas. Esta educación no es nada complicada. En la familia convivimos cuerpos sexuados y se les puede explicar la maravilla de que sean niños o niñas. Hay que transmitir seguridades morales sobre el valor de la sexualidad y un amor inmenso a su propia libertad, porque van a cometer errores, pero una persona que ama su libertad sabe que no es su error. Si no amas la libertad, puedes creer que eres tu error. Analiza. El abogado termina señalando cuál es el fin de la ideología de género. Es una ideología bastante absurda. Ha cobrado relevancia porque la han hecho suya poderes muy importantes a nivel mundial. Fue hecha suya en los 70 por los grandes poderes capitalistas de Estados Unidos como un instrumento para luchar contra el crecimiento de la población, explica. El apoyo al aborto libre baja en España.
Contaba en España con un 47% de apoyo en 2011, un 44% en 2013 y solo un 40% en 2019. 1 de cada 4 españoles no tolera ningún tipo de abortos y el resto solo lo acepta con muchas limitaciones, controles o en casos extremos difíciles de explicar. Hace más de 35 años que el aborto es legal y la sociedad española sigue sin aceptarlo. Tampoco los médicos y sanitarios, que siguen considerándolo algo sucio y contrario a la buena ética médica y lo dejan para una casta especializada, los aborteros. El aborto es un tema superado en España, dijo la ministra socialista Viviana Aído en marzo de 2009. Era falso entonces y es falso hoy. Aquí estamos, en 2023, año electoral, con todos los partidos y políticos hablando del aborto, igual que en 2022 y en 2021. En 2020 también. Preocupaba que bajara los abortos por la pandemia, que salvó la vida, parece, a unos 11.000 bebés españoles que llegaron a nacer. Y 9 años después de que Mariano Rajoy renunciase a cambiar la ley de aborto de Zapatero, hablando de consenso. Nunca ha habido ni habrá consenso sobre el aborto. El jueves 12 de enero, el Gobierno de Castilla y León anunció que ofrecería a las embarazadas ecografías y sonogramas de latido fetal y enseguida arremetieron contra esa idea los políticos de izquierda, muy asustados de que se hablara de latidos fetales, ciencia y embriología en general. Hay que recordar que Castilla y León lleva desde hace 35 años con más muertes que nacimientos y que apenas tiene unos 16.000 embarazos al año, de los que 2.600 son abortados. La edad media de un habitante en esta envejecida región es de 48 años. El psiquiatra Jesús Poveda, uno de los más conocidos veteranos en la defensa de la vida en España, siempre asegura que cuanto más se hable del aborto, mejor, y que cuando se habla del aborto se hacen menos abortos. El pasado 10 de enero, la Asamblea por la Vida y la Dignidad, que agrupa a más de 10 asociaciones, anunciaron su completa oposición a la nueva ley de aborto que permite el aborto de menores de edad sin permiso de sus familias, niega todo periodo de reflexión y dificulta ofrecer alternativas a la mujer. Además, avisan, el tema provida no es un tema cualquiera, porque los que van contra la vida, como se está viendo, tienen al mismo tiempo que cercenar otras libertades, como la de conciencia, la de reunión y la de expresión. Avisan con el documento Por la vida contra las malas leyes. El bebé prenatal es hoy muy visible y audible. A los abortistas les cuesta cada vez más repetir el bulo de que es solo un montón de células. Un montón de células con un corazón que late. En 2019, una investigación de la British Heart Foundation, BHF, calculaba que a los seres humanos nos empieza a latir el corazón muy pronto, a los 16 días después de la fecundación, pero es tan pequeño que resulta difícil medirlo a esa edad. A la 6ª semana de embarazo, sin embargo, ya cualquier ecografía puede detectar el latido de nuestro corazón, infantil pero muy activo, visible y audible. El debate del aborto nunca se acabará, pero es comprensible que tanto a la industria abortista como a los abortistas más ideologizados les moleste que se hable tanto de ciencia, embriología y corazones que laten. Ellos preferirían hacer invisible al feto. El diputado y portavoz provincial del PP en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, equiparó en Twitter aborto con asesinato, lo que provocó una oleada de protestas, denuncias y acusaciones, tras las que el político ha tenido que pedir disculpas 24 horas después. Duarte publicó un mensaje en su perfil personal en el que respaldaba las medidas pro vida y de fomento de la natalidad aprobadas por la Junta de Castilla y León. Al hilo de esta iniciativa, Juan Carlos Duarte defendió desde dicha red social que en Castilla y León quieren evitar asesinatos, a lo que el coordinador general de la Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, replicó este lunes desde una rueda de prensa en Málaga que decir eso equivale a ejercer violencia contra las mujeres, por lo que emplazó a Moreno a cesarle por equiparar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con el asesinato. El portavoz del PP en la Diputación Provincial de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha pedido finalmente disculpas por su desafortunado mensaje en la red social Twitter, en el que equiparaba el aborto con un asesinato, al defender las medidas del protocolo de gestación anunciado por el Gobierno de Castilla y León, y ha lamentado si alguien se ha sentido ofendido. Duarte, también miembro de la Ejecutiva Regional del PP Andalucía, se ha pronunciado de este modo en la misma red social un día después de publicar el mensaje original, que no ha sido eliminado, que provocó que tanto el secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas, como el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, solicitase al presidente del PP Andalucía y de la Junta,
Juanma Moreno, su cese inmediato como portavoz popular en la Diputación onubense. El PP provincial no tiene previsto tomar medidas contra su portavoz, sostiene el partido. En la misma línea se pronunció el portavoz parlamentario del Grupo por Andalucía, Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, quien desde su cuenta de Twitter sentenció que Juanma Moreno debe cesar a dicho representante popular, que es también miembro de la ejecutiva del PP andaluz, y posicionarse contra las medidas anunciadas por Castilla y León. Con su silencio se alinea con los ultras y se sitúa al margen de los derechos humanos, ha añadido en referencia al presidente de la Junta y del PP Andalucía. Por su parte, el secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas, urgió este lunes a Moreno a dar instrucciones para que se cese a Duarte como portavoz popular en la Diputación Provincial de Huelva después de que éste haya equiparado los abortos con asesinatos. Según argumentó, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está recogido en el ordenamiento jurídico español y si el portavoz del PP en la Diputación de Huelva no lo sabe, es sencillamente un incompetente o un inepto y por tanto debe ser cesado de manera fulminante. Esta polémica política por una verdad en contraposición de la realidad de las leyes de la cultura de la muerte en España es una muestra más de la aplicación de la presión existente contra la libertad de libre expresión, de defensa de la vida y por tanto de los derechos de todo ciudadano español a manifestar su pensamiento. El lunes 16 de enero, con la presidencia del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, se reunió en la Casa de Espiritualidad de Valladolid la Comisión Diocesana para la Causa de Beatificación de Isabel la Católica. En su intervención inicial, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, hizo un repaso de los trabajos de la comisión en los últimos años, así como de las gestiones realizadas por los arzobispos de Valladolid, tanto en el ámbito de la Conferencia Episcopal como en Roma. Monseñor Argüello apuntó la necesidad de relanzar los trabajos de la comisión y de potenciar la causa de beatificación en España e Iberoamérica a través de las diócesis. Se refirió a la necesidad de seguir difundiendo la devoción a la Reina Católica con la distribución tanto de materiales para la devoción popular, rosarios, estampas, como de reedición o edición de publicaciones. En este sentido destacó el éxito de la publicación de las actas del Simposio Internacional Isabel la Católica y la Evangelización de América, editadas por la BAC, que ya alcanzan su segunda edición. El arzobispo de Valladolid insistió en la oportunidad de animar los trabajos de la comisión en un momento en el que están actuando fenómenos como la revisión de la historia desde las ideologías de la cancelación y ante la emergencia de procesos de identidad referidos al indigenismo en los pueblos de América, destacando el perfil de la reina como primera y principal defensora de los indígenas y como respuesta a esas dinámicas sociales. Después de la información que el administrador de la Archidiócesis de Valladolid, José María Conde, ofreció sobre la situación de la economía de la causa, el director de la comisión, el sacerdote vallisoletano José Luis Rubio Willen, se refirió a los nuevos favores que se han recibido en la comisión por intercesión de Isabel la Católica. En esta intervención detalló un supuesto milagro en el estudio que se está analizando en una diócesis de Estados Unidos, del que ya ha tenido conocimiento el postulador romano de la causa, el padre Javier Carnerero, trinitario, tal y como se ha recibido por la correspondencia notarial de los abogados que llevan el caso. El gran maestre de los caballeros y damas del capítulo Isabel la Católica, José María Gómez Gómez, informó a la comisión de los nuevos proyectos, en especial del monumento a Isabel en Segovia, que será inaugurado el próximo 25 de febrero, y del proyecto de un viaje a Tierra Santa. También se dio cuenta por parte del director de la comisión de las futuras presentaciones de las actas del Congreso en diversas localidades de España, la más próxima en el Casino de Madrid, así como de un cómic sobre Isabel la Católica destinado a la difusión de la figura de la reina en los centros educativos, que estará pronto en el mercado. Diversos miembros de la comisión intervinieron para apuntar proyectos de futuro como la preparación de un audiolibro o la reedición de algunos trabajos de alto valor histórico y documental. En esta reunión se han incorporado como miembros a la comisión Isabel la Católica María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila; Carlos Miguel García Nieto, catedrático de Historia de la Iglesia del Instituto Teológico San Ildefonso; José María Gómez Gómez, catedrático de Literatura de la Universidad de Alcalá de Henares; y José Francisco Serrano Oceja, catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo CEU. Ya está a la venta en Italia el libro que recoge los escritos de Benedicto XVI posteriores a su renuncia al pontificado. Se titula ¿Qué es el cristianismo?, de la editorial Mondadori, y el subtítulo lo presenta como casi un testamento espiritual. Es una obra póstuma por decisión del propio Joseph Ratzinger.
Quizá no habría sido así de no mediar la polémica por su obra con el cardenal Robert Sarah, desde lo más hondo de nuestros corazones, sobre el sacerdocio católico. Llamó entonces a Elio Guerriero, su biógrafo italiano, a quien había confiado la preparación del volumen, y se lo dijo con total claridad. Por mi parte, en lo que me quede de vida, ya no quiero publicar nada. La furia de los círculos contrarios a mí en Alemania es tan fuerte que la aparición de cualquier palabra mía provoca enseguida por su parte un vocerío asesino. Quiero ahorrarme eso a mí mismo y a la cristiandad. Son las palabras que Elio cita entrecomilladas en la presentación del libro y evoca la reacción que suscitó aquel libro con Sarah, no solo por la cuestión de su autoría, sino por la propia teología del sacerdocio expuesta en sus páginas y rechazada por una gran oleada de ideologías contrarias en Alemania. El origen de ¿Qué es el cristianismo?, cuyo título evoca como colofón a una vida la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger, una de sus primeras obras y la más célebre hasta el informe sobre la fe con Vittorio Messori, es una idea del propio Guerriero, animado por el éxito en 2019 de Judíos y cristianos, los diálogos del Papa emérito con el rabino Aryeh Folger. Elio, quien había publicado en 2016 la biografía Servidor de Dios y de la Humanidad, le propuso entonces recoger todos sus escritos desde la renuncia al pontificado. Benedicto le dijo que lo pensaría, pero empezó a recopilar y trabajar sobre el material. Benedicto XVI aceptaba la idea, pero ponía una condición tajante. La obra debía publicarse después de su muerte. En los más de 8 años que ha vivido en el monasterio Mater Ecclesiae, Benedicto XVI escribió estos trabajos en alemán, pero quiso que la edición de referencia fuese la italiana, en traducción del propio Guerriero. ¿Qué es el cristianismo? Incluye textos ya publicados, otros reelaborados y alguno inédito. Monseñor Carlos Rossi Keller, obispo de Frederico Westphalen, en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, autorizó y publicó una oración para la devoción privada al Papa Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre a los 95 años en Roma. La oración se encuentra en portugués, español, francés e italiano. Como hijos de la Iglesia debemos rezar y pedir a Dios su descanso eterno en el cielo, dijo el prelado al publicar la oración en portugués en su cuenta de Facebook. Pero como testigos de su entrega generosa a Dios y sabiendo que sus últimas palabras fueron «Señor, te amo», también podemos pedir privadamente su intercesión. El prelado precisa en el texto de la oración que, en conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público. Asimismo, señala que las gracias atribuidas a la intercesión del Papa Benedicto XVI deben ser comunicadas al Vicariato de Roma con una carta escrita en la siguiente dirección: Eminentísimo Señor Cardenal, Vicario para la Diócesis de Roma, Piazza di San Giovanni in Laterano, 6, código postal 00184, Roma, RM mayúsculas, Italia. A continuación recitamos la oración que propone el prelado, que no debe ser rezada públicamente. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste en el corazón de tu siervo, el Papa Benedicto XVI, el sincero deseo de encontrarte y anunciarte, haciéndose un humilde cooperador de la verdad y ofreciéndose como siervo para Cristo y para la Iglesia. Haz que también yo sepa amar a la Iglesia de Cristo y pueda seguir en mi vida las verdades eternas que ella proclama. Dígnate, Señor, glorificar a tu siervo, el Papa Benedicto XVI, y concede por su intercesión la gracia que ahora te pido. Hágase el pedido. Amén. Rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Este miércoles 18 de enero, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar, es decir, por el celo apostólico. En esta ocasión, el pontífice reflexionó sobre la figura de Jesús como modelo del anuncio, es decir, sobre el corazón pastoral de Jesús que sufre y arriesga por el rebaño. Pidamos en la oración la gracia de un corazón pastoral, abierto, cercano a todos para llevar el mensaje del Señor y también sentir la nostalgia de Cristo, porque nuestra vida sin este amor que sufre y arriesga no va y corremos el riesgo de pastar solo nosotros mismos, dijo el Papa. Al comentar el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7, en el que se narra la parábola de la oveja perdida, el Santo Padre dijo que Jesús es el modelo insuperable del anuncio, porque Él es el Verbo de Dios, tal como lo define el Evangelio del día de Navidad. El hecho de que Él sea el Verbo, es decir, la palabra, nos indica un aspecto esencial de Jesús. Él está siempre en relación, en salida, jamás aislado, siempre en relación, en salida. La palabra, de hecho, existe para ser transmitida, comunicada.
Así es Jesús, palabra eterna del Padre que llega a nosotros. Cristo no solo tiene palabras de vida, sino que hace de su vida una palabra, es decir, vive siempre dirigido hacia el Padre y hacia nosotros, siempre mirando al Padre que lo ha enviado y viéndonos a nosotros a quienes Él ha sido enviado. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.